Intentas explicar. Crees que estás siendo justo, pero solo estás demostrando que aún necesitas ser aceptado. ¿Sabes qué es lo más cruel? Ver a un hombre autodestruirse con palabras, intentando demostrar su inocencia a quien ya lo condenó. Es como ver a alguien ahogarse en aguas poco profundas. La salvación está al alcance, pero él se empeña en hundirse. Has sido ese hombre. Quizá aún lo seas. Aquel que escribe extensos mensajes justificando una decisión sencilla, que explica el porqué de cada acción, como si la vida fuera un tribunal y tú el acusado perpetuo. Sartre sabía exactamente qué significaba eso. Mala fe disfrazada de transparencia. No estás siendo honesto, estás suplicando por absolución. Pero aquí entenderás una verdad que corta profundamente. La explicación excesiva es una forma encubierta de sumisión al juicio externo. Y Sartre enseña que la verdadera libertad solo es posible cuando abandonas la necesidad de ser comprendido y empiezas a existir por decisión propia, no por la aceptación de los demás. Esto no puede continuar. Basta de ser el hombre que se justifica hasta perder la dignidad. Si alguna vez te has visto intentando convencer a alguien de que no eres lo que aparentas, comenta abajo. Y si este vídeo te recuerda a alguien que vive justificándose demasiado, compártelo ahora. Quizás sea la última vez que esa persona necesite escuchar esto tan directamente. El ciclo de la explicación infinita es más devastador de lo que imaginas. Funciona así. Alguien te juzga, tú explicas, y la explicación se convierte en una prueba más en tu contra. Es una trampa psicológica perfecta. Cuanto más intentas librarte de ella, más te enmarañas. Explicar en exceso revela 3 debilidades mortales. Primera, aún crees que puedes controlar la percepción de los demás a través de palabras. Segunda, no aceptas quién realmente eres. Necesitas una versión mejorada para mostrar al mundo. Tercera, has convertido tu existencia en una eterna disculpa. El que se explica demasiado no está siendo transparente. Está siendo transparente tu inseguridad. Cada justificación es una confesión. No estoy seguro de merecer estar aquí. Cada explicación larga es una señal. Necesito tu aprobación para existir. Por eso, cuanto más hablas, menos credibilidad tienes. Mira a tu alrededor. ¿Quiénes son las personas respetadas? ¿Aquellos que justifican cada movimiento o aquellos que actúan y dejan que sus acciones hablen? El mundo no respeta a quien se explica, respeta a quien no necesita justificarse. Es una ley cruel, pero es la ley. Has convertido tu vida en una asamblea pública en la que eres simultáneamente el acusado, el abogado defensor y el juez que se declara culpable. Sartre mostraría que esto no es honestidad, es cobardía existencial. Te escondes tras palabras para no asumir la responsabilidad de simplemente ser quien eres. Sartre define la mauvaise foi como mentirse a uno mismo para escapar de la responsabilidad. Y la explicación excesiva es una de las formas más sutiles de mauvaise foi que existen. Cuando intentas parecer mejor de lo que realmente eres, ya has dejado de ser libre. Te conviertes en prisionero de la imagen que necesitas mantener. Para Sartre, la libertad humana es radical y aterradora. Significa que eres completamente responsable de tus elecciones, sin excusas, sin justificaciones, sin atenuantes. Pero la mayoría de las personas huye de esa responsabilidad escondiéndose tras interminables explicaciones de por qué hicieron lo que hicieron. El filósofo francés tenía una visión brutal al respecto. Cuando vives intentando ser interpretado de forma favorable, no estás viviendo, estás representando. Te has convertido en un actor que intenta convencer al público de que mereces aplausos, pero el público ya ha decidido qué piensa de ti antes incluso de que abras la boca. La mauvaise foi justificadora funciona así. Haces una elección, pero en lugar de aceptar que fue tu decisión libre, creas una narrativa elaborada sobre cómo no tuviste opción, cómo la situación lo exigió, cómo cualquier persona habría hecho lo mismo. Robas a ti mismo el crédito y la responsabilidad por tu propia vida,
Sartre diría que te estás tratando como una cosa, no como un ser humano libre. Las cosas necesitan ser explicadas, tienen causas, efectos, justificaciones. Pero los seres humanos libres simplemente existen y eliges. La diferencia es brutal. Uno es objeto de análisis, el otro es sujeto de acción. El deseo de ser comprendido se convierte en una prisión porque dejas de vivir para ti y pasas a vivir para ser interpretado. Pero vivir para ser interpretado es vivir como reflejo, no como existencia. Es aceptar que tu realidad depende de la aprobación externa, lo cual es la negación más completa de la libertad que Sartre defendía. La verdadera libertad requiere que aceptes ser mal entendido y seguir adelante igual, porque la comprensión de los demás no es un requisito previo para tu existencia. Tú existes primero, las interpretaciones vienen después. Y si vienen. Conozco a un hombre que destruyó una relación de 5 años explicando demasiado. Ella llegó a casa tarde. Él preguntó dónde había estado. Respuesta evasiva. En lugar de aceptar simplemente que algo estaba mal y actuar en consecuencia, pasó 3 horas intentando entender la situación. Cada una de sus preguntas sonaba a desesperación. Cada una de sus explicaciones parecía una mentira. Pero lo peor no fue la sospecha de traición. Fue lo que ocurrió después. Cuando descubrió que ella realmente tenía otra, en lugar de terminar de inmediato, pasó semanas buscando entender por qué. Enviaba largos mensajes preguntando dónde había fallado, qué podría haber hecho de manera diferente, cómo podrían resolver la situación. Ella lo bloqueó en todos los canales. ¿Y sabes por qué? No fue por la traición descubierta. Fue por la desesperación en sus explicaciones. Una traición puede ser un error. Pero un hombre que implora explicaciones es un hombre sin dignidad. Y la dignidad, una vez perdida, es imposible de recuperar. Lo más cruel, él aún cree que fue maduro por intentar dialogar, que fue racional buscando entender, que fue justo dándole oportunidades para que ella se explicara. Pero maduro sería aceptar la realidad y actuar. Racional sería entender que los traidores no merecen explicaciones. Justo sería preservar su propia dignidad. 2 años después, todavía envía mensajes esporádicos para cerrar el ciclo. Aún intenta entender, aún se explica. Transformó una traición que duró unos meses en una humillación que ya lleva años, porque no puede aceptar que hay cosas que no necesitan ser comprendidas, sino cortadas. La necesidad de explicar revela una creencia infantil, que el mundo es justo y que si presentas argumentos suficientes, las personas verán la verdad y te tratarán mejor. Pero el mundo no funciona así. La gente ya decide qué piensa de ti antes de que hables. Tus explicaciones solo confirman que le importas demasiado a su opinión. Explicar siempre es reaccionar. Y quien reacciona está en desventaja. Te colocas en la posición de quien necesita justificarse, lo que automáticamente le da poder de juzgarte al otro. Es una inversión de poder devastadora. Entregas tu autoridad a quien ya decidió usarla en tu contra. El diagnóstico es claro. Todavía crees que puedes controlar cómo te ven los demás a través de palabras. Pero la percepción no es racional, es emocional. Las personas sienten primero, luego justifican lo que sintieron. Si alguien ya decidió que eres culpable, tus explicaciones solo alimentarán esa convicción. La estrategia correcta es la opuesta: aceptar que serás mal interpretado y que eso no es problema tuyo. Cuando dejas de intentar controlar la percepción de los demás, recuperas el control sobre tu propia vida. Cuando dejas de explicarte, obligas a los otros a enfrentarse a tu existencia desnuda, sin filtros, sin justificaciones, sin excusas. El silencio estratégico es un arma poderosa porque obliga al otro a llenar el vacío con sus propias proyecciones. Y en la mayoría de las ocasiones, esas proyecciones revelan más sobre quién juzga que sobre quién es juzgado. Te conviertes en un espejo que refleja la naturaleza de quien te observa. Ahora te contaré sobre otro hombre, jefe de departamento, acusado públicamente en una reunión por no ser colaborativo.
con otros sectores. Toda la sala mirándole, esperando su justificación. Él simplemente dijo: «Piensa lo que quieras», y volvió a leer sus papeles. Silencio incómodo. La persona que realizó la acusación permaneció allí, esperando una discusión que no ocurrió. Intentó insistir. «¿No te vas a defender?». Él levantó la vista, le miró directamente y dijo: «No necesito convencerte». Y eso fue todo. La reunión terminó sin explicaciones, pero sucedió algo interesante. Durante la semana, 3 personas diferentes fueron a hablar con él en privado, no para confrontar, sino para entender, porque un hombre que no se explica genera curiosidad. Un hombre que no se justifica obtiene respeto involuntario. 6 meses después, fue ascendido. La persona que lo acusó fue transferida a otro departamento. ¿Coincidencia? No. Las organizaciones respetan a quienes no imploran respeto. El mundo corporativo puede ser político, pero una cosa está clara: nadie promueve a quien se humilla públicamente con explicaciones desesperadas. Lo más interesante, cuando le preguntaron cómo manejó la situación, él dijo algo que resume todo: «No es mi trabajo hacer que las personas me entiendan, es mi trabajo hacer mi trabajo». Sencillo, directo, libre. Este hombre entendió algo fundamental: las explicaciones son para los subordinados. La autoridad no se explica, se impone a través de presencia y resultados. Cuando aceptas el papel de quien necesita justificarse, automáticamente aceptas una posición inferior en la jerarquía social. ¿Cómo dejar de explicarse en la práctica? Primero, desarrolla frases de presencia y cierre. Piensa lo que quieras. No necesito convencerte. No necesitas entender, solo respetar. Estas frases cortan de raíz cualquier intento de colocarte en la posición de acusado. Segundo, asume la decisión como acto final. La acción es mayor que la justificación. Cuando alguien cuestione tus decisiones, en lugar de explicar por qué las tomaste, simplemente reafirma que las tomaste. Sí, decidí esto. Sí, actué así. Sí, fue mi elección. Punto final. En tercer lugar, practica el silencio auténtico. No el silencio de quien huye, sino el silencio de quien ya ha decidido. Existe una diferencia brutal entre ambos. El primero es defensivo, el segundo es autoritario. Quien no se explica obliga al mundo a lidiar con su existencia cruda, y eso impone respeto. En cuarto lugar, acepta que serás malinterpretado, y que ello no es problema tuyo. La mayoría de las interpretaciones que hagan sobre ti dicen más sobre quienes interpretan que sobre ti. No es tu responsabilidad corregir las percepciones distorsionadas de los demás. Es tu responsabilidad vivir con verdad. Quinto, reemplaza la necesidad de ser entendido por la necesidad de ser respetado. La comprensión es opcional, el respeto es obligatorio. Puedes vivir sin ser entendido, pero no sin ser respetado. Y el respeto proviene de tu postura, no de tus explicaciones. Si alguna parte de este video ya te hizo reflexionar sobre cuántas veces te humillaste intentando explicarte, señala ese momento en los comentarios. Y si hasta aquí ha tenido sentido, deja un like. No por mí, sino por ti mismo, como un compromiso de cambio. La transformación comienza cuando te das cuenta de que tu dignidad vale más que la comprensión de los demás, que tu paz vale más que la aprobación externa, que tu libertad vale más que la interpretación correcta de quien ni siquiera te conoce de verdad. La libertad no empieza cuando te entienden, empieza cuando dejas de suplicar por ser entendido. Sartre diría: deja de explicarte, vive como quien ya decidió quién es. No necesitas convencer a nadie, solo necesitas existir con verdad, incluso cuando eso incomoda, incluso cuando eso genera conflicto, incluso cuando eso te hace parecer frío o arrogante. Porque la arrogancia es mejor que la humillación, la frialdad es mejor que la desesperación, la soledad es mejor que una compañía basada en mentiras sobre quién eres. El mundo está lleno de hombres que viven justificándose, que han convertido su existencia en un juicio constante, que midieron su dignidad por la aprobación de los demás. ¿Vas a seguir siendo uno de ellos? ¿O aceptarás el brutal desafío de la libertad sartreana? Ahora dime, ¿aún intentarás ser entendido
¿O ya has entendido el juego? Escribe esto. Es tu contrato de ruptura con la necesidad de aprobación. Es el momento en el que dejas de ser el acusado de tu propia vida y te conviertes en su autor. Y si quieres seguir escuchando verdades que nadie más tendrá el valor de decirte, suscríbete. Aquí la ilusión no sobrevive. Aquí no encontrarás consuelos baratos ni motivación de palco. Encontrarás filosofía aplicada a la cruda realidad de las relaciones, del poder y de la dignidad masculina. Porque al final, Sartre tenía razón. Estás condenado a ser libre. Y ser libre significa dejar de explicarte a quien ya ha decidido no entenderte.